Perfecto. Bien, entonces como les iba diciendo, vamos a ver aplicaciones específicas, ¿ya? Habíamos hablado nosotros de manera general durante nuestras clases, ¿sí? Les había comentado que la mayoría de los motores en la industria, al ser, ¿sí? Debido a que nos daban la ventaja de uniformidad en el campo magnético dentro de su construcción, ¿qué era lo que sucedía? Muchas veces venían con 6 bornes, ¿ya? En la bornera de conexión. Y estos 6 bornes simplemente representaban puntos de acceso, el inicio y el final de nuestras bobinas, ¿ya? Son 3, había comentado al principio, que están todas distribuidas dentro de la carcasa del motor. Que nosotros, de alguna manera, al tener acceso a estas 6 entradas, vamos a poder conectar a 2 niveles de tensión diferentes, ¿sí? Vamos a poder conectar a lo que es, como ustedes ven en la placa característica de los motores, nos va a indicar si es que existe esa posibilidad. Aquí nos muestra la configuración delta para conectar y nos va a mostrar un nivel de tensión, ¿sí? Y también nos muestra la conexión configuración estrella, cómo van a conectar para ese motor. Sin embargo, muchas veces les aconsejo que tengan que testear, ¿no? Las terminales. A veces hay motores rebobinados. Ahí tienen el nivel de tensión de la conexión estrella, 400 voltios. Puede variar, ¿no? Como les decía, entre 380 voltios y en algunos casos suele llegar a 400, 440. Pero vamos a ir viendo cómo es que eso funciona, se quemará mi motor, no se quemará mi motor. De eso vamos a hablar hoy día, ¿ya? Y en el sistema estrella nosotros habíamos visto que las corrientes de línea eran igual a las de fase y por lo tanto en ambos casos íbamos a conservar estos 320 o 330 voltios que en este caso nos muestra, ¿ok? Si ustedes se fijan, también van a poder observar otro tipo de características, tales como la cantidad de corriente que va a consumir su motor en diversos sistemas. Y si ustedes pueden ver, ¿en qué sistema consume más corriente? ¿En delta o en estrella? A ver, tenemos a alguien en el chat. Su compañero que caña dice en delta. En delta, ¿verdad? Porque en delta aquí nos muestra 50 amperios y en la configuración estrella nos muestra 29. Entonces era por eso que les decía que nosotros tenemos al sistema delta como alguna desventaja, ¿sí? Si se fijan, entre pros y contras, ¿dónde pasa más corriente? Pero el hecho de que use más corriente este sistema, ¿sí? No significa que sea del todo malo, ¿ya? Tendríamos que ver específicamente qué es lo que nosotros necesitamos. Muchas veces los motores son usados para transportar elementos de carga o quizá para accionar otro tipo de maquinaria, ¿verdad? Entonces va a depender mucho del amperaje que consuman, también la fuerza que nos proporcione, ¿sí? Entonces, todos esos datos ustedes los van a ir estudiando a más detalle en materias de aquí en adelante. Tienen materias como instalaciones eléctricas, donde van a hablar de motores, tienen materias específicas de rebobinado de motores, tienen automatismos industriales donde van a aprender a conectar cada uno de estos motores, ¿sí? Porque hay diferentes formas de conectarlos para que funcionen de manera diferente y se adecúen a las características que nosotros queremos conseguir, ¿ok? Sin embargo, también nosotros vemos en la placa de características un valor del cual nosotros ya hemos hablado y hemos hablado bastante. Este polémico coseno de phi de la máquina, que en muchos casos, chicos, es muy diferente al de la red. En este caso, nosotros podemos ver que este motor tiene un coseno de phi o factor de potencia igual al de la red, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que si nosotros hacemos cálculos probablemente no represente una variación significativa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto?
O sea, ¿en qué nos va a influir? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos que corregir ese factor de potencia? Probablemente en este caso, al ser similar, nosotros no vamos a tener que corregir ese factor de potencia. ¿Ok? Entonces, en otros casos sí van a tener necesidad, pero es importante que ustedes conozcan, ¿sí? Y vayan identificando todos esos valores y vayan viendo todos esos pros y contras de los cuales estamos hablando, ¿sí? Perfecto. Entonces, como les decía, en la bornera del motor, nosotros vamos a encontrar esos controversiales 3 bobinas de las cuales hemos hablado, ¿ya? La disposición universal que tienen estas borneras con acceso a conexión delta estrella de motores usualmente se muestra de esta manera, donde, si ustedes se fijan, nos muestra cada bobina de un color diferente y también enumera la entrada de la bobina con un número 1 y la salida de la bobina con un número 2. Ustedes van a poder verificar que es una bobina completa cuando con su tester puedan verificar continuidad, ¿no ves? ¿Se acuerdan cómo se medía continuidad? Se medía en paralelo, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vayan a verificar esos puntos, los van a medir de esa manera. Y ahora se van a poder guiar quién es entrada y quién es salida o cuál es principio o final de bobina según esta numeración, ¿ya? Algunos motores, no todos están conectadas sus bobinas internas con esta disposición, a pesar de estar normalizado, ¿ok? Algunos motores vienen con la bobina, el principio de la bobina 1 en este punto y el final de la bobina 1 aquí, ¿ya? En este caso nosotros tenemos este tipo de disposición. Pero eso es fácil identificar para ustedes, ¿verdad? Porque ustedes pueden ver o pueden testear directamente en bornera, ¿ya? Eso para la práctica, cuando hagan laboratorio de automatismos eléctricos más adelante en la carrera, van a testear en los equipos que tienen en el tecnológico, ¿sí? Supongo que ya van a poder ir, ahora que se ha abierto todo, en grupos pequeños, ¿no? Ya. Y, a ver, aclarando un poco esta situación, nosotros habíamos hablado de las conexiones específicas, ¿ya? En media tensión y en distribución no solamente hay equipos motores trifásicos, sino también hay transformadores trifásicos, como en este caso ustedes pueden ver un ejemplo de transformador, ¿ok? Entonces nosotros habíamos hecho algunos ejercicios aplicativos ya con la parte de generación conectada en estrella y la parte de la carga. Recuerden que la carga son los equipos que consumen, también en estrella, ¿sí? Habíamos hablado que esto funcionaba sin neutro, especialmente cuando estas impedancias llegaban a ser equilibradas o tenían un valor igual, ¿verdad? Entonces, eso es genial. Nosotros habíamos visto que no había corriente en el neutro y habíamos visto que los niveles de tensión que teníamos en esos elementos se mantenían y todo bonito. Pero si nosotros queremos analizar de una manera un poquito más práctica usando la ley de Ohm, vamos a considerar solo una parte del circuito. Por si acaso, si ustedes se fijan, aclarando un poquito y viendo lo que es la conexión estrella, cómo conecto en estrella, los principios de bobina, como ven ustedes aquí en el diagrama, van directamente conectados a lo que es la red de alimentación, ¿ya? Y los secundarios de su bobina tienen que unirse en un solo punto para conexión estrella, ¿ok? Entonces, si nosotros destacamos esa parte, dentro de un diagrama en la parte física, llevándolo a la parte física, ¿cómo estaríamos cortocircuitando todas las salidas de nuestras bobinas? Sencillo, ¿no? Si todas están situadas en la parte inferior, yo agarro la pletinita de cobre con la que viene el motor y la conecto en sus 3 puntos, ¿sí? En los puntos de salida, en los dos. Bobina 1 se llama U, bobina 2 B, bobina 3 W, ¿sí? A medida que ustedes se vayan adentrando en el estudio de la ingeniería,
de la técnica, de los técnicos en electricidad y que son parte de la ingeniería eléctrica, van a ir viendo que los elementos suelen cambiar a veces sus nombres, ¿ya? Esto se debe a que hay diferentes países que también luchan por conservar su tecnología, ¿sí? Sin embargo, las formas de funcionamiento de los equipos son universales, ¿ya? En este caso, entonces, no se olviden, la tensión de línea es la tensión de cada uno de estos con el neutro en estrella, ¿ya? Y en la tensión de fases, más adelante vamos a ver, como les decía, tenemos que analizar qué está pasando. ¿Se acuerdan de nuestra tensión entre fases? ¿Cuánto era? En este caso, yo estoy considerando la fase o la línea, perdón, A o la línea 1 y la línea T, la línea R, perdón, o la línea 3, ¿ya? Y estoy midiendo con un tester aquí el nivel de tensión entre estas líneas, o sea, el voltaje entre las fases. ¿Cuánto era el trifásico aquí? ¿Cuánto medía cuando yo agarro un tester? Línea con neutro medía 220, pero línea con línea medía 380 voltios, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya saben cuando quieran medir entre línea y línea, ¿ya? En el sistema estrella de generación, obviamente, ya está viniendo mi red conectada en estrella y es trifásica. Solo he borrado aquí la patita. Entonces, si nosotros, chicos, dividimos nuestro circuito por la mitad, ¿sí? ¿Qué nos dice todos los análisis que hemos ido aprendiendo? ¿Se acuerdan? Si yo tengo 380 voltios entre estos dos puntos, entre este de acá y este de acá, significa que toda mi rama acá tiene también 380 voltios, ¿no? Pero no es el único, sino también que la otra conexión aquí va a tener 380. También, ¿ok? Entonces, si yo les pregunto qué cantidad de corriente o qué tensión ocupa o llega a cada una de mis bobinas, a estas, porque estas son la carga, ¿no? Estas son parte de mi motor. ¿Qué tensión llegará a cada una? Exagerando, habíamos visto que la tensión más alta que estas estaban diseñadas para tolerar en trifásico es 440 voltios, ¿ya? Para manejar un número más redondo. ¿Ya? En el caso de que estas sean iguales, las impedancias, recuerden que estamos hablando de un sistema equilibrado, usualmente ese nivel de tensión se divide de manera uniforme para ambos elementos, ¿verdad? Entonces va a bastar que yo divida estos 440 entre 2. Recuerden, solo si las impedancias son iguales. Entonces, cada una de mis impedancias, en este caso voy a tomar la tensión máxima, 440, ¿sí? Va a funcionar a 220 voltios. Cada una, cuando yo mida, va a tener una tensión de consumo de 220 voltios, ¿ya? Entonces, si este es un valor máximo para mí, ¿sí? Este es un valor máximo de diseño que soporta el motor, ¿sí? Porque recuerden que cuando miden ustedes mismos la electricidad, ¿sí? Cuando medíamos nuestros valores de tensión en el tecnológico tampoco eran iguales, ¿no? No nos daba 220 exacto en el sistema monofásico. Entonces, como les decía, para la construcción de equipos siempre se manejan valores nominales máximos de conexión, ¿ya? Y en este caso es de 440. Basándonos en ese nivel máximo, cada impedancia que nosotros tengamos en el motor va a estar diseñada para recibir 220 voltios, ¿sí? Y si lo conectamos a 440, habíamos visto que reciben exactamente esos 220 voltios. Si lo conecto a 380, ¿cuánto va a recibir cada bobina? Unos 190 voltios más o menos, ¿verdad? Si hacen cálculos. ¿Y 190 voltios es menor a 220 o es mayor? Es menor, ¿sí? Entonces, si esta tensión es menor para la que está diseñada el circuito, el funcionamiento de este mi bobinado va a ser correcto,
pero no voy a quemar estas bobinas, ¿sí? Al hablar de tensiones de diseño. Entonces, cuando yo quiera conectar el mismo motor o el mismo elemento en delta, ¿sí? Mis bobinas van a aguantar ese nivel de tensión, ¿ya? Es por eso que cuando nosotros trabajamos en un sistema estrella, como ustedes han visto, si tienen 380 voltios, que sería la cantidad mínima de energía adecuada que necesita este sistema para funcionar, este sistema es correcto y funciona muy bien, ¿sí? Entonces recuerden que si tienen 380 voltios, ustedes tienen que configurar o conectar su motor en estrella para que funcione de manera adecuada. Perfecto. Pero también nosotros habíamos hablado de un sistema un poco olvidado, si no, no le hemos dado mucha importancia, sin embargo, también es sencillo, donde en generación nosotros podemos tener un sistema de tipo delta, ¿sí? Ya no es muy usado, era por eso que nosotros no le habíamos dado tanta importancia. Entonces, teníamos aquí los niveles de tensión de fase y los niveles de tensión de línea iguales a 220 voltios, ¿ya? Y para que este equipo funcione correctamente, voy a tener que conectar mi carga o mi salida también en sistema delta, ¿ok? ¿Por qué? A ver, vamos a irnos a fijar qué es lo que está pasando, cómo yo conecto en delta. Si ustedes ven el gráfico de acá, para conectar en delta un circuito tienen que conectar un principio de bobina con el final de la otra bobina, ¿sí? Cabezas con colitas, así como una viborita seguidita. Entonces, ¿quiere participar su compañera o accidentalmente ha activado su micrófono? Ok. Bien, entonces cuando nosotros tenemos que conectar principios de bobina con finales de bobina, pero no de la misma bobina, ¿se dan cuenta? Es de la otra, de la que continúa. Nosotros vamos a ayudarnos de estas pletinas más pequeñas para dar esa conexión, ¿ya? Recuerden, esto es de manera general. Ustedes tienen que verificar si realmente todos los motores que vayan a conectar tienen esta disposición de bobinas en la conexión interna. Perfecto. Y ahí está, para aclararles otra vez. Tensión de línea va a ser igual a tensión de fase. Y por lo tanto, si analizamos nuestro circuito, ¿por dónde va a fluir la corriente en este caso? En este caso, yo voy a hacer que fluya la corriente entre una línea y la otra línea. ¿Cómo? Voy a dibujar y voy a empezar acá y voy a decir que mi corriente va a recorrer todo este camino. ¿Sí? Voy a venirme hacia una carga y voy a venir hacia esta otra carga y voy a pasar por esta carga y voy a pasar por esta fuente de generación. Si en generación aquí yo tengo 220 voltios y veo que este sistema está conectado de manera directa, básicamente en paralelo, y yo sé que todas las tensiones en paralelo son iguales, ¿cuál es el valor de tensión que llega a este mi elemento? Fácil. 220, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esos 220 voltios que están llegando a esta mi bobina son mayores a la tensión de diseño de mi máquina o son iguales. Habíamos visto que la tensión de diseño de aguante era 220 voltios. ¿Sobrepasa estos 220 voltios a los que estoy conectando el nivel de tensión? No, ¿verdad? Son iguales. Muy bien. Entonces, ¿qué va a suceder? Está funcionando ese equipo de manera correcta y por lo tanto, este circuito va a funcionar muy bien. Mis equipos van a funcionar de manera adecuada. ¿Ya? Muy bien. Me alegra mucho que participen, aunque sea solo por el chat. Ya, perfecto. Entonces vamos a continuar. Hasta aquí todo queda correcto. Esta lógica, chicos, va a funcionar en la industria no solo para motores, sino también para transformadores. Ya más adelante igual ustedes van a ver transformadores. Sin embargo,
también quiero que vean otra situación, ¿ya? Porque tenemos que analizar, a veces nosotros como técnicos, en la parte de motores, en la parte aplicativa, ¿sí? A veces se les va, les prometo que en algún momento se les va a ir tal vez, ¿ya? Por ejemplo, a mí una vez se me ha ido, les contaré, y resulta que no tenía un tester y a mí me han asegurado que la fuente de alimentación que yo tenía era Delta, pero era mentira, ¿ya? Porque había sido Estrella. Pero como a mí me habían dicho que ese sistema era Delta, entonces para que funcione correctamente, yo he conectado las borneras de mi motor en Delta. ¿Y qué creen que ha pasado? A ver, vamos a ir a analizar qué estamos haciendo. ¿Habrá sido correcta la conexión? ¿Habrá sido mala? ¿En qué ha influido? ¿Ya? Vamos a ver, ¿de dónde a dónde está viniendo la corriente? En este caso, la corriente estaba viniendo por toda esta malla. Pero, ajá, pequeño detalle. Si nosotros dividíamos para analizar los niveles de tensión, fíjense, ¿qué tensión tengo a este lado entre línea y línea? 380 tengo entre línea y línea en un sistema estrella, ¿verdad? ¿Y qué valor de tensión aguantaba esta mi pobre impedancia? Esta solo aguanta 220. Entonces, ¿qué probabilidades tengo de que esto funcione bien? Ninguna, ¿verdad? Ya, les voy a contar lo que sucede, ¿sí? No todo es tan malo como se ve. Exacto, muy pocas. Ese motor se iba a quemar, iba a sufrir las consecuencias terribles de haberme confiado del vecino. Por eso les digo, cuando ustedes lleguen a trabajar, nunca se confíen, ¿sí? Siempre tomen todas las medidas necesarias. Midan, vuelvan a medir si no están seguros, ¿ok? Eh, la verdad, si los motores se conectan a tensiones equivocadas, ¿sí? Puede que no sufran grandes daños si los tiempos de conexión son cortos. Por ejemplo, en ese momento lo había conectado durante 2 segundos y bajé las cuchillas, ¿no? Obviamente porque había recordado de que no debía confiarme. Entonces, este pequeño motorcito, como experiencia propia les puedo contar, estaba todavía vivo, ¿ya? Recuerden que los motores son los corazones de las máquinas, por lo tanto ese corazón vivía, ¿sí? Pero eviten siempre conectar, revisen siempre sus conexiones, porque si eh, no lo hubiera desconectado a tiempo, este motor se hubiera quemado, porque si estoy haciendo circular a través de él una mayor cantidad de corriente o tensión para la cual está diseñada, es como ustedes, ¿no ve? Como cuando van al gimnasio y solo pueden levantar 5. Pero ¿qué pasa si les ponen a levantar 15 kilos? Sobretensión, ¿no ve? Y eso produce calentamientos y los calentamientos nos llevan a cortocircuitos, ¿ya? Entonces hubiera quemado ese motor y lo hubiera arruinado así nuevecito como estaba. Siempre tengan entonces cuidado, ¿ya? Pero, a ver, esa es una buena pregunta y es una muy interesante experiencia, de la cual creo que todos hemos aprendido. Y me alegra mucho su participación. Lucas está participando nuevamente, me alegro. Pero, ¿qué pasaría en el caso contrario? ¿Qué hubiera pasado si mi sistema de generación o la toma de mis corrientes hubiera estado conectado en delta y yo hubiera conectado un motor como para un sistema estrella? A ver, vamos a analizar esta situación. Siguiente. Muy bien, ahí tenemos la imagen, ¿no? En este caso, por si acaso, chicos, tanto lo que son cargas como generación se grafica en corriente alterna como una impedancia, ¿sí?
nunca se asusten, solamente que siempre tomen en cuenta que en los planos que vayan a leer más adelante y en los catálogos, en especial los que vayan a trabajar en media o alta tensión, van a encontrar este tipo de números complejos en uso, van a ver que esos valores van a estar de los de tensión y corriente en fasores y los de las cargas en coordenadas rectangulares, ¿ya? Era por eso que nosotros habíamos ido viendo todas esas características. Pero bien, volviendo a analizar lo que estábamos analizando, les decía, ¿no? Que mi corriente iba a recorrer en este caso una fuente de generación y se iba a venir aquí a recorrer dos bobinas. Entonces, haciendo análisis y viendo que también, en este caso, estos elementos estaban conectados en paralelo, ¿qué pasaba? ¿Qué tensión tengo a este lado en delta, entre línea y línea? 220 voltios, ¿verdad? No abastecería, dice que caña. Exacto, pero a ver, vamos a ver. Si tengo 220 voltios aquí y tengo dos elementos conectados acá, ¿qué nivel de tensión llega a cada una de estas bobinas? Si son iguales, evidentemente deben ser iguales porque es equilibrado. ¿Cuánto llega a cada una? 110, ¿no? Porque tengo que dividir todo el nivel de tensión entre dos elementos, ¿sí? Esto ustedes pueden resolverlo, chicos, por la ley de Ohm o pueden resolverlo más fácil con el divisor de tensiones que nosotros teníamos en fórmula, ¿se acuerdan? Que decían que era más fácil hacerlo con la ley de Ohm, pero es mucho más sencillo esta aplicación si lo hacen con la ley de divisor de tensiones, ¿sí? Las impedancias son iguales. Solo funciona que tengan la misma tensión en ambos lados, ¿sí? Cuando están conectados en paralelo, pero los elementos, recuerden, en una rama, por la misma ley de tensiones de Kirchhoff, cuando las tensiones están distribuidas entre varios elementos en una rama, la tensión son las tensiones de los elementos sumadas, en este caso, la tensión de Z más 1 más la tensión de Z2. Y si las impedancias son iguales, entonces no hay problema si yo divido esto entre 2 para hallar esas tensiones de cada elemento, ¿sí? Hagan un recálculo, van a ver que esto va a funcionar. Entonces, evidentemente, como su compañero dice, este sistema trifásico en estrella está destinado para trabajar con 380 voltios, ¿ya? Y una cantidad determinada de corriente. ¿Y yo cuánto estoy enviando? Más o menos de lo que necesita. Le estoy dando menos de lo que necesita. Por lo tanto, esa máquina también se va a forzar, ¿ya? Va a ser un esfuerzo por tratar de dar lo mejor de sí y trabajar bien. Pero les cuento que tampoco va a trabajar bien. Va a morir. ¿Por qué creen? Si está esforzándose para hacer el trabajo, también vamos a incurrir en una sobretensión, como dice su compañero Lucas. Por lo tanto, ese pequeño motor también va a calentar y no nos conviene, ¿sí? Hemos incurrido ya en un error. Entonces, recuerden que de manera aplicativa, ustedes para el funcionamiento de los equipos van a tener que verificar siempre conexiones adecuadas, ¿no? Como habíamos visto en este caso. Este, ¿no? Este de delta-delta y el estrella-estrella. Sí, ¿verdad? No sé si alguien tiene, chicos, alguna pregunta, porque básicamente es todo en la parte aplicativa que les puedo explicar hasta el momento. O alguien quiere tal vez decir algo. ¿Nadie? Aprovecharé de preguntar yo entonces. ¿Ya? Aquí explayándonos un poquito más. A ver, dice, ¿cómo conectar un motor trifásico a una línea monofásica? Ah, tú ya quieres avanzar y aprender los secretos. Eh, es fácil.
A ver, te lo voy a dibujar un ratito aquí. Necesito una diapositiva blanca. Antes de... Esos ya son trucos profesionales. ¿Ya? Aquí lo vamos a dibujar. Es facilito. En realidad, cuando tú tienes una línea monofásica, tienes aquí tu línea y tienes tú, ¿dónde estamos? Oh, mejor haremos la línea de rojo y le vamos a poner el neutro de azul. ¿Ya? Como siempre, ¿no ve? Mejor. Ya, ahora sí. Pero quieres conectar un motor trifásico. Otra vez rojo está dibujando. ¿Por qué? Yo he pedido azul. Ok, ahora sí. ¿Cómo vas a conectar aquí tu motor? Supongamos que este es tu motor. Fácil. Agarras un cablecito. Evidentemente no vas a conectar directo, ¿ya? Tienes que poner sistemas de protección, si no vas a matar tu motor. Pero cortocircuitas dos bobinas o dos, sí, dos de tus impedancias y lo conectas. Y de la misma manera la que queda le llevas a la que está libre. ¿Ya? Pero tienes que poner y tener en cuenta que estas son condiciones especiales de servicio. Este tipo de conexión solamente se usa en la industria en casos especiales. En realidad está con 3 bobinas Cueva tu motor. Tiene 3 bobinas, pero tú estás haciendo que 2 trabajen como en serie y lo estás volviendo, entre comillas, 2, por así decirlo. Exacto, muy bien. ¿Ya? Sin embargo, chicos, como les decía, no es muy adecuado el trabajo de esta manera. Ya no se sugiere, no se aconseja para trabajo a plena carga, como se dice en el motor, eso cuando tienen que forzar, ¿no? Sus motores usan para distintos trabajos de fuerza, no es recomendado. Esta es una conexión especial y de auxilio que se usa en la industria para que los motores trabajen en sistemas, pues, en casos extremos, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, en un hospital te has quedado sin luz, pero necesitas que funcione la bomba y necesitas que funcione, lleve agua a todo el hospital y tienes línea monofásica. Entonces, por tu generador, ¿no ve? Van a empezar a hablar de sistemas especiales de generación. Usualmente los hospitales tienen su sistema de generación propia, ya no son como las casas que se quedan sin luz cuando no hay luz. Entonces van a tener solo línea y neutro y si necesitan, entonces quizás vayan a realizar ellos esta conexión de auxilio para que siga funcionando, ¿ya? Sin embargo, como les decía, los motores van a ir sufriendo y van a ir acortando su tiempo de vida. No les conviene realizar este tipo de conexiones, ¿sí? Por lo menos no para trabajar por largos periodos de tiempo, solo en casos extremos de auxilio. ¿Ya? Ahora, también es importante que conozcan ustedes otro tipo de situaciones. Por ejemplo, como yo les decía aquí, nosotros habíamos aprendido a calcular muchas cosas, ¿verdad? Y hemos visto que todo lo que hemos calculado hasta aquí ha valido la pena. Pero este coseno de phi de la máquina, ¿será que nosotros vamos a tener que calcular cuando ustedes estén trabajando y ese motor haya pasado un buen tiempo trabajando? ¿Será que lo van a volver a calcular o existirán algunos otros artefactos, tales como los multímetros o equipos que nos ayuden a medirlo? ¿Se han puesto a pensar? ¿Se puede puentear línea 1, línea 2 y línea 3 a línea? ¿Puentear cómo? ¿Para qué? En realidad, claro, puedes de cualquier línea en el sistema estrella, de cualquier línea con el neutro te va a dar una tensión de 220, ¿no? Eso es lo que pasa en domiciliarias, por eso vienen 4 cables en tu red que caña. Viene línea 1 primero, línea 2, línea 3 y luego viene neutro, ¿no? En tu distribución, tú tomas una línea y el neutro, otra línea y el neutro. Habíamos visto, ¿no? Si el sistema es equilibrado, esto hacía que en el neutro no haya retorno. ¿A qué se refiere caballo de fuerza y caballo de vapor? Es la fuerza, el esfuerzo básicamente que te va a proporcionar un motor, ¿me entiendes? Un caballo de fuerza es una unidad de medida de peso, por así decirlo, ¿no?
¿Te acuerdas? ¿Por qué hablamos de caballos de fuerza y caballos de vapor? Porque en la antigüedad, cuando las máquinas han empezado a aparecer, ¿cuáles eran las primeras máquinas que aparecieron? Usualmente los molinos antiguos trabajaban con caballos, ¿no? Los caballitos eran los que empujaban, entonces tenías un caballo de fuerza básicamente, ¿no? Es la medida referencia, el esfuerzo que hacía el caballito. Y el caballo de vapor, pues también hace referencia a las máquinas de vapor de manera similar al caballo de fuerza, ¿sí? Sin embargo, puedes encontrar una equivalencia entre ambos, ¿ya? Pero como les iba diciendo, más adelante cuando ustedes vayan trabajando, van a poder medir incluso la potencia de su sistema trifásico de una manera diferente, no van a necesitar calcular. Evidentemente, los equipos que van a usar para calcular la potencia van a realizar ese sistema complejo de cálculo que han hecho ustedes, pero ya en sus circuitos electrónicos, ¿no ve? Ustedes van a usar un batímetro, ¿ya? Más adelante van a hablar ustedes de esos equipos. Van a usar batímetros para medir esa potencia, ¿ya? Y para la parte de lo que es coseno de phi o medir incluso el coseno en cada una de las líneas o el ángulo de desfase para identificar quién es línea 1 y línea 2, van a usar otro equipo que se llama cosfímetro, ¿ya? Si quieren como curiosidad, pueden ustedes buscar ahora mismo algo de información en internet. Van a encontrar un montón de información de cómo se conectan y demás, ¿sí? De todas maneras, cada equipo que ustedes vayan a manejar en el área eléctrica siempre va a tener su manual de uso. Tienen que ustedes leerlo. Ya saben ustedes ir leyendo diagramas, ¿no? No sé si alguien más tiene tal vez otra pregunta. Si no es así, tal vez podríamos haber acabado ahora. ¿Nadie? ¿Todos han quedado felices? Muy bien. Entonces, chicos, aquí, hasta aquí, le hemos dado un gran pantallazo a todo lo que es corriente alterna, ¿sí? Desde corriente continua. Y evidentemente no es todo lo que abarca corriente alterna, pero ustedes van a ir descubriendo nuevas situaciones más adelante. El examen final, chicos, se los voy a dar el día de hoy. Tienen fecha de entrega máxima hasta mañana a las 10 de la noche. Se los voy a habilitar. Tienen que enviarme sí o sí, por favor, es solo un desequilibrados. Saben que esta parte es más fácil, ¿no? Resolver las mallas. El ejemplo que nosotros hemos resuelto de este método es el de la clase del día lunes, ¿ya? Entonces se los voy a enviar ahorita y se los voy a habilitar y con eso habríamos acabado la materia, ¿sí? No se descuiden, es obligatorio que envíen esta última, por favor, si no les va a faltar nota, ¿sí? Sus notas no incluían esa actividad. Sí, eso es todo, chicos. Entonces, tengo entendido que tal vez nos veamos el día de mañana, justamente porque no todos han entregado sus trabajos. Sin embargo, les pediría que se apresuren para que también puedan empezar su siguiente materia, ¿no? Depende más de ustedes que de mí. Exacto, el examen final va a ser como la clase del lunes. Es un ejercicio con valores diferentes. Se los paso ahorita, ¿sí? Tienen que hallar la corriente que circula en el neutro nomás del sistema desequilibrado. ¿Ya? Listo, chicos, entonces eso es todo por hoy. Y por favor terminen de enviarme lo más rápido que puedan sus trabajos. ¿Sí?